Bien, comenzamos entonces. Bienvenidos a su clase de física general. Les informo que sí, estamos grabando la clase y que esta se subirá a YouTube más tarde. Bien, en esta unidad ya de física vamos a dejar de lado todo un poco de lo que habíamos visto en el parcial anterior y únicamente vamos a conservar los conceptos de energía, de trabajo y energía. Eso sí lo vamos a seguir utilizando, pero ya pues fuerza, velocidades, muy poco realmente, casi nada. Eso quizá pueda ser un alivio para ustedes. Vamos a empezar entonces con temperatura y calor. El objetivo es comprender o estudiar las tres escalas de temperatura con las que vamos a trabajar, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, realizar conversiones de temperatura y comprender la diferencia entre temperatura y calor. Este es el objetivo más importante de la clase de hoy, es diferenciar bien qué es temperatura y qué es calor. Les adelanto, calor es una forma de energía. Entonces, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una medida. La temperatura es una medida de la energía cinética que poseen las moléculas de una sustancia. Y entonces, esa medida, dependiendo de su valor, uno puede establecer si es frío o caliente. Veámoslo de esta manera. Si yo les digo que un objeto tiene una temperatura de 2 grados Celsius, pues bueno, usted puede saber o no si está caliente o frío, pero viene, usted lo toca y lo siente frío. Bueno, usted ya sabe que un objeto a 2 grados Celsius está frío, es algo frío. Un objeto a 20 grados Celsius, pues usted también lo va a sentir frío. En cambio, si ya usted toca o mete la mano en agua y el agua se encuentra a 60 grados Celsius, usted el agua la siente caliente. Entonces, entonces ya usted dice, ok, 60 grados es caliente. Bien, ¿qué determina si un objeto es caliente o frío? Pues lo determina la persona que realiza o que entra en contacto con la sustancia. Los términos caliente y frío son subjetivos, es decir, dependen de la persona. Por ejemplo, usted puede ser una persona que necesita arroparse con varias cobijas durante la noche porque siente frío. Pero al mismo tiempo usted puede conocer a otra persona que en esa misma noche no va a necesitar ningún abrigo adicional. Probablemente usted durante este fin de semana que pasó, tuvo que colocarse un abrigo. Y probablemente usted conozca a una persona que no necesitó ningún abrigo. A eso me refiero con que los términos caliente y frío son subjetivos. Para una persona pudo estar muy frío, pero para la otra puede que no tanto. Puede que no tanto. No justificaba utilizar un abrigo. Entonces, bueno, la cuestión con la temperatura es que nos da una idea, sin entrar en contacto con la sustancia, nos da una idea si está fría o está caliente. Nos da una idea, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven un trozo de metal de un color rojo intenso emitiendo luz roja, entonces usted puede deducir que ese objeto está caliente. Si vengo yo y le digo, mire que aquí tengo un pedazo de metal que está a 200 grados Celsius, ya usted solo con escuchar 200 grados Celsius, usted debe asociar que ese objeto lo va a sentir caliente. Bien,
Entonces, eso en cuanto a la temperatura. ¿Qué pasa con el calor? El calor es una forma de energía. Es una forma de energía. Se mide en joules, ¿sí? O puede ser medido también en calorías. ¿Qué hace especial? ¿Qué tiene de especial el calor? Pues como forma de energía, el calor siempre está en constante transferencia. Es decir, usted no puede almacenar calor. Este se está transfiriendo de un cuerpo a otro, de una sustancia a otra constantemente. Siempre está en transferencia. Y entonces, bueno, justamente así se define. El calor es la transferencia de energía térmica debido a que existe una diferencia de temperatura de los objetos. Por ejemplo, la temperatura corporal del ser humano es de 36 o 37 grados Celsius. Lo usual es que sea 37. Si durante la mañana amaneció a 18 grados Celsius, entonces habrá una transferencia de calor. Ahí existirá una transferencia de calor porque las temperaturas son diferentes. Por ejemplo, todos los que conocen Choluteca, lo primero que podrán afirmar cuando escuchan la palabra Choluteca es un lugar caliente. ¿Qué pasa en Choluteca? Eh, que las temperaturas a la tarde pueden subir hasta los 34, 36 grados Celsius. La temperatura corporal es de 36 o 37 grados Celsius. Es decir, que la temperatura del aire en Choluteca es igual a la corporal. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, o es 1 o 2 grados menor que la corporal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como las temperaturas son prácticamente iguales, son muy similares, la diferencia es de 1 o 2 grados, casi no se transfiere calor. O sea, el flujo de calor es pequeño. La transferencia de calor es pequeña. Y como la transferencia de calor es pequeña, entonces su cuerpo tiene que hacer algo porque su cuerpo está produciendo calor. Su cuerpo constantemente está elevando la temperatura. Al mismo tiempo la controla, claro. ¿Qué forma de controlarla tiene en el caso de que usted se encuentre en Choluteca? Bueno, comienza a sudar. Comienza a sudar. Y entonces el sudor lo que hace es mantener constante su temperatura, evitar que su temperatura se eleve. Y esto ocurre porque se está transfiriendo muy poco calor hacia afuera de su cuerpo. ¿Qué ocurre entonces en lugares fríos? Si usted, digamos, se va a La Esperanza y ese día amanece a 10 grados. Ah, bueno, amaneció a 10 grados. La diferencia de temperatura de 10 a 36 o de 10 a 37 son de 27 grados. Ahí la diferencia de temperatura es, digamos, mayor que en Choluteca. Entonces, cuando usted calcula el calor, la cantidad de calor que se transfiere hacia afuera de su cuerpo es mayor que en Choluteca. Y como usted está perdiendo, usted produce, o sea, usted produce calor, pero también lo está perdiendo. Y como lo está perdiendo, digamos, está transfiriendo el calor bastante rápido al ambiente, entonces su temperatura tiende a disminuir. De manera que el cuerpo tiene que buscar, su cuerpo tiene que hacer algo para evitar que esa temperatura disminuya. Y entonces lo que hace es empezar a temblar. Usted empieza a temblar, pone en movimiento su cuerpo para elevar la temperatura. Usted no puede temblar eternamente, porque para temblar, para poner su cuerpo en movimiento, usted necesita energía. Y entonces, para reponer esa energía, usted tiene que comer. De manera que en lugares más fríos es muy probable que usted sienta en necesidad de comer una mayor
de comer en mayor medida, ¿sí? De ingerir una mayor cantidad de alimentos. Y en lugares calientes, como lo que pierde usted es agua por el sudor, lo más probable es que ingiera más líquidos. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre el calor y la temperatura. Van de la mano, porque para calcular yo la cantidad de calor que se transfiere, es necesario que yo conozca la diferencia de temperaturas. Entonces yo aquí hablaba de su cuerpo, de nuestro cuerpo, digamos. Nosotros perdemos calor constantemente. ¿A quién se lo damos? Bueno, se lo damos al aire que nos rodea. Lo damos al aire que nos rodea. ¿Cómo se transfiere el calor? Hay tres formas de transferir el calor. La primera es por conducción. Usted puede tomar, por ejemplo, si lo pueden hacer conmigo, ustedes pueden tomar su brazo, y ustedes la palma de la mano, lo más probable es que la sientan caliente, la sientan cálida. Esto significa que la palma de su mano, pues, tenía una temperatura mayor a su brazo. Pero como están en contacto, ahí se va a empezar a transferir calor por conducción. Conducción. Otra forma en la que se puede transferir calor es por radiación. Cuando hablamos de radiación, no es necesario que los cuerpos estén en contacto. Cómo nos llega calor por radiación aquí al planeta Tierra? Bueno, el Sol, el Sol nos envía calor a través de la radiación infrarroja. Bueno, el Sol emite luz visible, que es la que nosotros podemos ver. También emite no radiactivas, partículas, también emite partículas que se clasifica como radiación ionizante. Esas no las podemos ver con los ojos. Y también emite radiación infrarroja, que es lo que percibimos nosotros en forma de calor. Entonces, no es necesario que el Sol esté en contacto con la Tierra. Hay 150 millones, aproximadamente 150 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra, y en medio no hay nada, no hay aire, es vacío, y la Luna, que pues, de vez en cuando se atraviesa, pero son 150 millones de kilómetros de vacío, y aún así recibimos el calor. Es por radiación infrarroja. Bien. Otra manera en la que se puede transferir Otra manera en la que se puede transferir el calor es por convección. Esto ocurre, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, calienta agua en una estufa. Lo que hace es que la capa de agua que está más cerca de la hornilla se calienta primero. Hay una diferencia de densidades y entonces pues el calor comienza a fluir. Entonces es la transmisión de calor en un fluido por el movimiento, por el movimiento de capas de fluidos que están a diferente temperatura. Existen unas corrientes marítimas, las corrientes por convección. Estas son corrientes que están, pues, que van por todo el océano y se debe a la diferencia de temperaturas en las aguas de los océanos. Por un lado, pues las temperaturas son más cálidas, cerca de los polos son más frías, y entonces se forman estas corrientes de convección. Y se llaman así porque pues tienen diferentes temperaturas. Bueno, esa es una forma también en la que usted puede transferir el calor por convección, cuando es un fluido el que se encarga de transferir el calor. ¿Cómo se calcula el calor? El calor se calcula de esta manera. Aparece aquí abajo. El calor se va a representar con la letra Q. Y el calor es igual
aquí aparece el calor específico, que digamos es la cantidad de energía que usted le tiene que entregar a 1 kilogramo de material para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. La masa es representada aquí por la letra M. Bueno, usted necesita saber la cantidad de sustancia que hay. Y aquí la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura. Entonces, cuando usted hace estos cálculos, lo que encuentra es la cantidad de calor que fue transferida hacia afuera de la sustancia o la cantidad de calor que se transfirió hacia la sustancia. Una de dos. De manera que el calor puede ir hacia afuera del cuerpo o hacia adentro del cuerpo. Puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de la diferencia de las temperaturas. En general, si un cuerpo se calienta, es decir, si un cuerpo eleva su temperatura, es porque recibe calor. En cambio, si un cuerpo se enfría, es porque pierde calor. Bien. Entonces, recapitulando, la temperatura es una medida de qué tan caliente o frío se encuentra un objeto. Decimos que una estufa caliente tiene una temperatura alta y un cubo de hielo tiene una temperatura baja. Entonces, temperatura alta, usted debe relacionarlo con algo muy caliente y temperatura baja, relacionarlo con algo frío. Bien, repito, caliente y frío son términos relativos, como alto o bajo. Por ejemplo, yo mido 1,80. Entonces, yo voy a ver baja a una persona que mida 1,60. Pero, y voy a ver alta a una persona que mida 2 metros. En cambio, un hobbit me va a ver alto a mí y va a ver de estatura baja a un bebé o a un bebé o un niño más pequeño. Y el niño pequeño va a ver al hobbit alto y va a ver pequeño al bebé. Entonces es relativo, depende de quién es el que está interpretando eso. Le decía en la sección anterior, nosotros como seres humanos, temperaturas mayores a la corporal las vamos a sentir calientes, temperaturas menores a la corporal las vamos a sentir frías. Pero suponga que por un momento usted se percibe como un motor de combustión interna, como el de los automóviles, cuya temperatura de operación es de 80 grados Celsius. Si entonces su temperatura es de 80 grados Celsius porque se percibe como un motor de combustión interna, entonces algo que está a 30 grados está frío y algo que está a 200 grados pues estará caliente. Algo que esté a 100 grados estará caliente. Algo que esté a 50 o 60 grados pues estará frío porque es menor a mi temperatura. Bien, continuemos. Bueno, lo que les mencionaba, se puede percibir la temperatura por el tacto. Realmente solo la percepción mediante el tacto no es muy útil, por eso inventamos los termómetros. El calor está relacionado con la temperatura, ya lo vimos en la ecuación, más que todo con el cambio de temperatura. Y bueno, el calor, repito, es la energía que se transfiere de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Ok. Esto lo menciono por primera vez. Vamos a repetir el experimento de la mano y el brazo. Entonces, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Resulta que el calor viaja del cuerpo que tiene una temperatura más alta hacia el cuerpo que tiene una temperatura más baja. Esa es la dirección en la que fluye el calor. Entonces vamos a hacer vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a tomar nuestro brazo, utilizando nuestra mano, van a tomar el otro brazo y lo primero que van a sentir es que su brazo, perdón, es que su mano está tibia, está caliente. O
caliente o tibia. ¿Qué significa eso? Que la temperatura de la palma de su mano es mayor que la temperatura de su brazo. De manera que en este momento su mano, yo en este caso utilicé mi mano derecha para agarrar mi brazo izquierdo, significa que su mano derecha está entregando calor a su brazo izquierdo. Aquí puede pasar algo. Por ejemplo, puede pasar que eh, esto puede pasar que después de un tiempo ya usted la mano no la va a sentir, no la va a sentir caliente. Ya no la va a sentir ni caliente ni fría. Pero bueno, lo primero era eso. Si la mano está más a una temperatura mayor que la del brazo, el calor fluye desde su mano hacia su brazo. Y ya, después de un buen rato que usted tiene agarrado su brazo, va a notar que su mano ya no se siente caliente. Esto, esto es porque su brazo y su mano alcanzaron la misma temperatura. Cuando dos objetos, después de que ocurre la transferencia de calor, alcanzan la misma temperatura, a eso nosotros le llamamos equilibrio térmico. Cuando ya dos objetos alcanzan la misma temperatura, a eso le llamamos equilibrio térmico. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio térmico? Bueno, cuando usted viene, saca su taza de café recién hecho, su café está a unos 60 grados, digamos, el día amaneció a unos 20 o 18, y usted viene, pone su taza de café en la mesa, pero se va a bañar, luego se va a vestir, pero tiene que planchar la ropa, planche su ropa, lustra los zapatos, se seca el cabello, se peina, se coloca perfume, mira unos 3 capítulos de una serie en Netflix, y luego cuando usted va a tomarse su café y da el primer sorbo, nota que el café está helado. El café está helado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, algo muy similar a lo que ocurrió con su mano y su brazo. El café, que estaba a una temperatura mayor, empezó a enviar calor hacia el aire que lo rodeaba, el cual estaba a una temperatura menor. Y entonces la idea es que el aire y el café alcanzaran la misma temperatura, pero resulta que alrededor del café había demasiado aire. Y entonces lo que ocurre en ese caso es que el café transfiere su calor al aire, pero el aire no eleva su temperatura porque hay demasiado. Y lo que termina ocurriendo es que el café se va enfriando hasta quedar a la misma temperatura del ambiente. Esto en el caso del café caliente. Entregó su calor y quedó a la misma temperatura del ambiente. Y cuando usted lo prueba está helado. Cuando usted pide agua que no desea que el agua esté fría, si no desea que el agua esté fría, usted pide agua al tiempo. ¿Qué significa agua al tiempo? Es agua que ha estado el suficiente tiempo en contacto con el aire que le rodea hasta alcanzar el equilibrio térmico. Eso es el agua al tiempo, agua que está en equilibrio térmico con su ambiente. Entonces, bueno, puede ocurrir lo mismo con una bebida fría. En el caso de la bebida fría, pues ocurre el proceso contrario. Empieza a absorber calor del aire que le rodea y entonces en lo que absorbe calor lo que produce es un aumento en la temperatura. De manera que usted cuando dejó la granita de café y repitió el mismo ritual de bañarse, planchar, ver series de Netflix y perfumarse, ya cuando usted regresa ya no tiene la granita en forma de granita, ya lo que tiene es café con leche líquido. Entonces, a eso le vamos a llamar equilibrio térmico. Vamos a usar esta diapositiva también para lo siguiente.
Aquí dice que podemos percibir la temperatura por el tacto y podemos ver el dedo que se acerca a la vela. No hay que ser un genio para darse cuenta que antes de tocar el fuego, que eso está a una temperatura mayor que la corporal. Con solo que usted acerque su mano a la vela, ya usted puede sentir cómo el calor fluye hacia su cuerpo. Ya usted puede sentir que esa llama está a mayor temperatura que la corporal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted pueda, cómo es posible que ese calor llegue a usted sin entrar en contacto con la llama? Bueno, esto es porque la llama emite luz visible. Ustedes pueden ver la luz de la vela, pueden ver la luz, pero también emite ondas electromagnéticas, o mejor dicho, radiación infrarroja. Emite radiación infrarroja que no es visible. Usted con los ojos no ve la radiación infrarroja, pero con el tacto sí puede sentirla, que es cuando siente algo caliente. Cuando usted siente la llama caliente, bueno, y hacemos fogatas y nos sentamos alrededor de la fogata porque sentimos el calor que viene del fuego. Bueno, ese calor es transferido mediante radiación infrarroja. Y entonces aquí es donde llego al siguiente punto. Esa radiación infrarroja no necesita usted estar en contacto con la llama para percibir la radiación infrarroja. Con estar a cierta distancia usted ya la puede percibir. Esa radiación infrarroja también nosotros la podemos emitir. Y ese es el principio de funcionamiento de los termómetros infrarrojos. El objetivo del termómetro infrarrojo es, mediante la radiación infrarroja que nosotros emitimos, él la capta con un sensor y nos brinda un valor de temperatura. Nos brinda un valor de temperatura. ¿Por qué hago mención a esto? Porque, y aquí vamos a dejar la física a un lado por un minuto y vamos a concentrarnos en la parte médica. La temperatura corporal del ser humano, que debería estar en 36, 37 grados, debe medirse sobre el eje central, ¿sí? De manera que los mejores lugares para medir la temperatura son su oído, que está cerca de su eje central, del centro de su cuerpo, y el ano, que pues está en la parte central también. Esos son los dos lugares en los que se puede medir con mayor exactitud la temperatura corporal. Es decir, si usted quiere encontrar qué gente tiene fiebre y qué gente no tiene fiebre, mídale la temperatura en el oído o en el ano, pero no es práctico. Entonces en el oído. Había un video, o circula todavía un video, se hizo viral por los diferentes medios digitales, que el termómetro infrarrojo emitía radiación que mataba neuronas, similar a un equipo de rayos X con el que le toman a usted una placa de tórax. Es falso, porque la idea de un termómetro es recibir información para darle a usted la temperatura. Entonces lo que hace el sensor es captar la radiación infrarroja emitida por su cuerpo y pues brindar un valor de temperatura. Y bien, puede que alguien me diga que no cree que uno emite radiación infrarroja. Entonces, aquellos que no creen que uno emite radiación infrarroja, acerquen su mano a su rostro, acerquen sus dos manos a su rostro sin tocarlo y van a sentir que fluye calor de la palma de su mano hacia su rostro, sin siquiera tocarlo. Eso es debido a la radiación infrarroja que nosotros emitimos. Todo cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0 Kelvin
emite radiación infrarroja. Entonces, bien, por eso, por eso lo ideal es que la temperatura se mida en la frente o en el oído y no en el brazo o en la mano. Bien, ya retomamos la física. Entonces, la diferencia entre el calor y la temperatura radica en que el calor es una energía en transferencia entre cuerpos y la temperatura es más bien una medida de la agitación de las moléculas en el cuerpo. Aquí tenemos un cuadro. Las unidades del calor son el joule o las calorías. Y las unidades de la temperatura pues son grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin. Bien, tenemos ejemplos. Una cuchara caliente transfiere calor al agua fría de una taza. Recuerden, calor viaja del cuerpo a temperatura alta hacia el cuerpo de temperatura baja. En ejemplos de temperatura tenemos la temperatura del agua al hervir es de 100 grados. Para que usted pueda hacer hielo, le comento, para convertir el agua en hielo, usted debe bajar la temperatura a 0 grados. La temperatura del cuerpo humano es en promedio 37 grados Celsius. Aquí estábamos trabajando en Celsius. Nuevamente reafirmamos la diferencia entre calor y temperatura. Bien, entonces, bueno, pueden leerlo ustedes. Ya lo habíamos mencionado. Tenemos las formas en las que se puede transferir el calor: por conducción, por convección y por irradiación. Y bueno, para que se hagan una idea, esto es lo que está pasando con los átomos de la sustancia. ¿Qué pasa con las moléculas de una sustancia? Pueden estar vibrando, pueden estar rotando o pueden estar moviéndose, dependiendo de cuál sea la temperatura, así será pues la agitación de estas moléculas. A mayor temperatura, mayor agitación. Hablábamos del equilibrio térmico, dos cuerpos pues que entran en contacto y llegan a alcanzar la misma temperatura, decimos que alcanzaron el equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, como la temperatura es la misma, la transferencia de calor es cero. Y bien, en el caso, por ejemplo, en el caso de la taza de café que se enfría, debido a que entregó calor al aire que la rodea, el aire que la rodea, al ser una cantidad muy grande, podríamos decir casi infinita, puede absorber en teoría una cantidad, entre comillas, infinita, cierre comillas, de calor. A eso nosotros le vamos a llamar un depósito de calor o un sumidero. Un depósito de calor. Usted le puede entregar calor y la temperatura no la eleva porque la cantidad de sustancia que hay es muy grande. Bien, bueno, nuevamente el calor es la transferencia de energía, solo para que quede claro. Y pasamos a las escalas de temperatura. Vamos a manejar tres: escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Los grados, tenemos grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Los Kelvin no son grados. Kelvin es una escala absoluta de temperatura. ¿A qué me refiero con absoluta? Bueno, hágase la idea de que no hay una temperatura menor al 0 Kelvin. Las temperaturas van de 0 Kelvin
hacia arriba, hacia números mayores. Pero no hay temperaturas negativas cuando se miden en Kelvin. Esto no ocurre en la escala Celsius o en la escala Fahrenheit. Veamos por qué. Los grados Celsius, la escala Celsius de temperatura, tiene dos puntos de referencia. El punto de 0 grados Celsius, que es donde el agua se congela. Ahí decimos que hay 0, cuando el agua comienza a congelarse, ahí decimos que la temperatura es de 0, eso ocurre a los 0 grados Celsius. Bien, y entonces el otro punto de referencia para la escala Celsius es cuando el agua comienza a hervir. Y esto ocurre a los 100 grados Celsius. Cuando el agua alcanza los 100 grados Celsius, es posible que comience a hervir. Bien, el sistema inglés tiene su unidad para la temperatura, que son los grados Fahrenheit. Entonces, para la escala Fahrenheit, el agua no comienza a formarse, a congelarse a los 0 grados Fahrenheit. El agua comienza a congelarse a los 32 grados Fahrenheit. A los 32 grados Fahrenheit. Y comenzará a hervir en 212 grados Fahrenheit. 212 grados. ¿Por qué? No lo sabemos. La escala Kelvin de temperatura también utiliza un sistema de 100 divisiones. Para la escala Kelvin, el agua se congela en 273 Kelvin y el agua comienza a hervir en 373 Kelvin. ¿Hola? ¿Hola? Ok. Continuamos entonces. Bien, entonces nuevamente acá tenemos las diferencias entre las tres escalas. 100 grados Celsius equivalen a 212 grados Fahrenheit y equivalen a 373 Kelvin. 0 grados Celsius equivalen a 32 Fahrenheit y esto equivale a 273 Kelvin. Noten cómo yo hablo de grados Fahrenheit, pero no hablo de grados Kelvin. Hablo de Kelvin nada más. Por favor, no decir grado Kelvin. Si viene su profesor de otra clase y le escucha a usted decir grado Kelvin, me va a echar la culpa a mí, no se la va a echar a usted. Son Kelvin, ¿sí? Y el 0 Kelvin es el cero absoluto. Un objeto cuya temperatura es 0 Kelvin no estará emitiendo radiación infrarroja. Bien, ¿cómo jugamos nosotros entre escalas de temperatura? Bien, lo hacemos mediante estas ecuaciones. Hay una relación entre la temperatura en Fahrenheit y la temperatura en Celsius. Y está dada por esta recta de acá. Todos los que ya tomaron su clase de Matemática 112 saben que la ecuación de la recta es la pendiente multiplicado por X más la ordenada al origen. Entonces, la temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 por la temperatura en Celsius más 32. Eso es si usted conoce la temperatura en Celsius y quiere conocer la temperatura Fahrenheit. Por ejemplo, en Siberia, digamos, la temperatura es de negativo 38 grados Celsius. Si usted quiere saber a cuánto equivale eso en Fahrenheit, ese negativo 38 lo multiplica por 9, lo divide entre 5 y a ese resultado le suma 32.
De manera que negativo 38 grados Celsius equivale a negativo 36.4 grados Fahrenheit. Entonces, de esa manera se utiliza esta ecuación. Ahora, si usted hace el proceso contrario, usted tiene la temperatura en Fahrenheit y quiere conocer la temperatura en Celsius. Digamos que yo le digo que mañana va a amanecer a 80 grados Fahrenheit. Digamos que 80 grados Fahrenheit va a ser la temperatura más alta del día de mañana. Si yo le digo 80, ya usted hace cálculos y dice, bueno, dijo 80, ese número suena alto. Vamos a ver cuántos son 80 grados Fahrenheit. Para cambiar de Fahrenheit a Celsius, utilizamos esta ecuación de aquí abajo. Dice que la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos multiplicado por, entre paréntesis, la temperatura en Fahrenheit menos 32. Entonces, como entre paréntesis tenemos la temperatura en Fahrenheit menos 32, eso es lo primero que vamos a operar. De manera que mis 80 menos 32 son igual a 48. A eso yo lo voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir entre 9. Y entonces, los 80 grados Fahrenheit de mañana realmente son 26, digamos 27 grados Celsius, que es más o menos la temperatura que tenemos ahora o que teníamos más temprano. Ya mi teléfono dice que tenemos 24 grados actualmente. Bien, esa sería la manera de convertir unidades. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Yo les voy a compartir la presentación en el grupo de Telegram para que puedan revisar estos ejemplos. Vamos a quedarnos por aquí. Vamos a quedarnos por aquí, jóvenes. Agradeciendo su atención a la clase. Detenemos la grabación. La vamos a subir a YouTube.